con el congresista Edwin Martínez Talavera, congresista no agrupado y representa la región Arequipa. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted por esta entrevista. Gracias, congresista. Quiero iniciar con la primera pregunta, ya que estaba manifestando sobre la inseguridad ciudadana y estos problemas que se están viendo en el país. Hace unos días se dio el pase al retiro al comandante general Jorge Angulo. Me gustaría saber cuál es su opinión de acuerdo a este pase de retiro, ya que aparentemente se presume y mencionan varios analistas políticos que está transgrediendo prácticamente la ley. ¿Cuál es la opinión que usted tiene, congresista? A ver, no se transgrede ninguna ley porque si bien es cierto el Congreso de la República aprueba una ley de 2 años de permanencia en la Comandancia General de la Policía, esa ley aún no está reglamentada, por lo tanto, mientras no esté reglamentada no se transgrede ninguna ley. Y nuestro general Angulo, al cual yo aprecio y respeto muchísimo, él debe entender que son situaciones que se dan dentro del ejército, dentro de la policía también. Hoy le tocó a él pasarlo al retiro, así como a muchos oficiales que aún no cumplieron con su tiempo de servicio, también se les pasó al retiro. Entonces yo creo que lo que él tiene que hacer hoy es darle soporte a su institución, que es la Policía Nacional, darle todo el respaldo que requiere el nuevo comandante general y dejar su experiencia, una huella que sea imborrable de un policía que, a pesar de que ha sido pasado al retiro, sigue aún aportando en bien de la seguridad y la tranquilidad pública en el país. Hoy no es momento de reproches, no es momento de reclamos, hoy es momento de actitud. Todos tenemos que poner el hombro para frenar la delincuencia en todas sus modalidades. Definitivamente, concuerdo con usted, pero poner el hombro, congresista, en situaciones que sean claras y transparentes, porque la ley que ustedes aprobaron justamente dice por faltas o motivos graves se puede dar pase a retiro o de cierta manera suspender. ¿Cuál considera usted que fue la falta grave del comandante general para pasar al retiro? Vuelvo a repetir, Mayra, la ley aún no está reglamentada. Es una ley que es un papel muerto hasta que el Ejecutivo no termine de reglamentarla, y creo que ahí ha habido labor, también responsabilidad de parte del comandante general de la policía, porque son ellos, conjuntamente con el ministro del Interior, quienes tienen que hacer la propuesta de reglamentación de esta ley para ponerla en funcionamiento. Hoy, que nos sirva de experiencia para no hacer leyes sin hacerle el seguimiento hasta que estén reglamentadas realmente y puedan servir como un instrumento legal para que no sucedan este tipo de situaciones nuevamente. Concuerdo en ese aspecto con usted, ¿no? Si se hace una ley hay que hacerla bien, porque si no trae este tipo de problemas. Me gustaría conocer la opinión que usted tiene de las declaraciones que ha podido dar el comandante general Jorge Angulo, el cual refiere 2 puntos muy graves, al parecer. Uno, que de cierta manera no ha tenido algunos impases con el ministro del Interior, y justamente esto se da por motivos de que hubo interferencias y presiones a los procesos de ascensos y retiros en los que por ley el ministro no puede intervenir. Y lo segundo, que hubo recomendaciones de cierta manera y tratos especiales a proveedores del Fondo de Vivienda Policial, Fovipol en este caso. Estamos hablando prácticamente, congresista, de un tráfico de influencias por parte del ministro del Interior, de ser cierto, porque no creo que el comandante general se arriesgue a dar unas versiones cuando no tiene no sustento o cuando no tiene pruebas que avale sus declaraciones. De ser cierto, ¿cuál es su opinión a este caso que ha mencionado el comandante general Jorge Angulo? Si eso fuese cierto, que tenga la plena seguridad del general Angulo, que cuenta con todo mi respaldo, no podemos permitir intromisión en las funciones de nuestra Policía Nacional. Es por eso que hoy le faltan el respeto a la policía, porque políticamente se está manejando la institución y eso no debe ser así. El policía ha sido preparado para garantizar el orden público, para luchar frontalmente contra la delincuencia, y nadie, así sea ministro, puede interferir en las funciones que ya están reglamentadas en cuanto a la Policía Nacional. Y peor aún si es que ha habido intromisión o favorecimiento a algunos, como ha dicho usted, proveedores de Fovipol o cualquier otra entidad de la Policía Nacional,
Eso es algo totalmente irregular y si el general Angulo tiene las pruebas suficientes, definitivamente hay que denunciarlo y si es que se encuentra asidero legal en estas denuncias, definitivamente habrá que sancionar también al ministro del Interior con su vacancia, qué sé yo, en el cargo que está ocupando, y si es que esto trasciende más allá y se encuentra realmente ilegalidades en su función como ministro, que se le acuse fiscalmente o penalmente. Usted acaba de decir algo muy cierto en estas últimas palabras que ha mencionado, congresista. Decisiones políticas. ¿Considera que esta institución policial se estaba manejando o se está manejando de acuerdo a las decisiones políticas y no al interés verdadero de brindarle seguridad a todos los peruanos? Hace muchísimo tiempo que algunos políticos hemos ensuciado las instituciones castrenses, tanto de la Policía Nacional como también del Ejército Peruano. Y hay intromisión, digo yo, ¿por qué? Porque de pronto empiezan a poner ministros en ambos sectores que no cuentan con la preparación verdadera para asumir un rol de control en cuanto a la policía o al ejército. Y hay intromisión, ¿por qué? Porque es el político, ese político mediocre que está de espaldas al país, quien le ha quitado funciones y facultades a la Policía Nacional. Es momento de restituirle sus facultades, de restituirle el respeto que se merece el Policía Nacional del Perú, ya sea su oficial, técnico, oficial, del más alto grado o del menor grado. El policía merece respeto. Solamente así vamos a lograr consolidar una tranquilidad que tanto estamos esperando, dándole la fuerza suficiente y las herramientas técnico-legales a los policías para que logren tranquilizar esta difícil situación por la cual está atravesando el país. De acuerdo a lo que usted nos acaba de mencionar, y de ser cierto esta intromisión por parte del ministro del Interior, que definitivamente debe existir alguna prueba para que el general, lo vuelvo a mencionar, el comandante general se arriesgue a dar estas declaraciones, ¿sería un político, así como usted ha manifestado, de ese calificativo el gobierno de la señora Dina Boluarte? Hasta el momento, el no haber enfrentado adecuadamente a toda esta articulación delincuencial ya demuestra ser un gobierno mediocre, porque no estamos enfrentando el factor primordial, que es la delincuencia en todas sus modalidades, que no permite generar espacios de confianza, de tranquilidad. La población desconfía de su gobierno, desconfía erróneamente también de su policía y de su ejército, porque estamos siendo emboscados por apetitos políticos o ideológicos y no le damos la herramienta que requiere el policía para luchar frontalmente contra la delincuencia. Cuando hayamos logrado luchar contra la delincuencia y hayamos expulsado a los extranjeros y todo lo demás, empezaremos nuevamente a retomar la confianza hacia nuestro Ejecutivo y seguramente después se podrá consolidar políticas económicas en bien de la reactivación que tanta falta hacen en el país. Lo que nos queda claro, congresista, es que no hay ni siquiera un camino de poder salir de esta situación. No solo estoy hablando de la inseguridad ciudadana, sino de esta crisis social, crisis política, crisis económica, que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha permitido que tengamos. Ahora, en cuestión de toda esta crisis que tenemos, ya nos mencionó cuál aparentemente es la posición que tiene el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pero considera que se debería oxigenar alguna cartera ministerial, algún ministro o la misma presidenta Dina Boluarte porque no están a la altura de la situación. La presidenta es la presidenta, ahí no se puede oxigenar porque constitucionalmente es nuestra presidenta, pero sí hay unos ministerios que requieren. Sí, perdón, chiquitito, ¿está tomando buenas decisiones al colocar a los diferentes personajes políticos en las carteras ministeriales, a su parecer? Ahí viene mi apreciación. Se necesita oxigenar definitivamente el gabinete ministerial y lo primero que debiera hacer nuestra presidenta es oxigenar el primer estamento, digamos, ministerial, que es el premier, y algunas otras carteras que son productivamente
necesarias. La cartera de producción, por ejemplo, hay muchísimo reclamo por parte de los pescadores artesanales, por parte de diferentes sectores productivos. Si es que en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Agricultura, no se trabaja adecuadamente en bien de la población, en cada uno de estos sectores productivos también debieran oxigenarse. En el caso del Ministerio de Cultura, se ha generado un caos innecesario en Cusco por una decisión que no fue concertada, no fue dialogada. No se puede pretender en el país tomar decisiones sin previas consultas para ya no generar más caos social, que es lo que nos ha traído un retraso económico y ha vulnerado los derechos de otros ciudadanos, porque quien reclama a veces vulnera los derechos de los más ciudadanos y eso no debemos seguir atizando dentro de la política peruana. Lo que entendemos que usted prácticamente, si hablamos de oxigenar un poco el gobierno, cambiaría al premier Alberto Tarola, a la ministra de la Producción, a la ministra de Cultura, que el ministro del Interior considera que debería seguir, el ministro de Defensa de repente. El ministro del Interior no ha dado muestras de que tenga la autoridad suficiente como para poder luchar contra la delincuencia. Cercenan dedos a ciudadanos, matan, violan, el sicariato está a la orden del día y el señor ministro sigue, no sé, con su tranquilidad, su calma y su lentitud, que nada bueno le hace al gobierno. Entonces yo vuelvo a repetir, sí o sí se tiene que oxigenar algunos cambios y el ministro del Interior definitivamente no está trabajando adecuadamente como se debe trabajar. En la legislatura que se viene, está pendiente la moción de vacancia a la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Cuál es la posición que usted tiene respecto a ello? Le decía, ese clamor de algunos ideólogos, de aquellos que siguen abrazando el odio y el resentimiento, no se va a ir de su mente. Lamentablemente es el modo de vivir, es el modus operandus de algunos fracasados políticos que quieren obtener el poder del Estado a cualquier manera. A ver, hemos perdido un poquito la estabilidad de la conexión del internet del congresista Edwin Martínez. Si podemos retomarla, por favor, producción, para poder entender cuál es la posición y saber de qué grupo exactamente está hablando, porque lamentablemente hay problemas dentro del país, hay una gran crisis y falta liderazgo político. Ahora, ¿quién está manejando el país? ¿Quién está atrás de ello? ¿Quién puede cambiar al premier Alberto Tarola? Es otra pregunta, porque creo que cada vez se aferra más al cargo congresista. A ver, estamos nuevamente teniendo la conexión. Retomamos entonces la comunicación con el congresista Edwin Martínez Talavera. Nos habíamos quedado que usted le estaba consultando sobre la legislatura que se viene y que van a tocar el tema de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y cuál era su posición. Desde ahí perdimos conexión para poder retomar la pregunta, por favor. Yo quiero ser claro. Hay algún grupo de fracasados políticos, entre ellos algunos rojos y otros caviares, que de pronto quieren llegar a tener el poder absoluto en el Estado como lo hicieron en el gobierno de Martín Vizcarra y de Sagasti. Que la gran minoría tomó el poder con ese mediatismo apoyado por muchísimos medios de prensa en el país. Eso no se debe volver a repetir nunca más porque estamos rompiendo la verdadera esencia de la democracia y de lo que es hacer política en bien del pueblo peruano. La presidenta es Dina Boluarte. Si hablamos de esos grupos, ¿a qué nombres a usted se le viene a la mente o a quién representan esos grupos? Esos grupos que atizaron la pradera como Verónica Mendoza, el caviarcito Sagasti, que no teniendo mayoría, siendo 3 creo, dentro del foro parlamentario, lograron que sea presidente de la República, porque ellos eso es lo que pretenden siempre. Tiran la gasolina, meten el fósforo y después ellos son los hacedores de la democracia en el país, lo cual es totalmente falso, porque nadie ha tenido la fuerza necesaria para desenmascarar a estos tipos que lo único que hacen es hacerle daño al país. Y dentro de ellos están muchísimos, vuelvo a repetir, políticos que el día de hoy se creen Pilatos, se lavan las manos cuando ellos son los primeros que han destruido la democracia y la esencia política en el país.
Definitivamente estamos en una gran crisis congresista y lo mencionaba hace un momento porque los que terminan perdiendo son los 33 millones de peruanos. Esta conflictividad que hay en instituciones, en los poderes del Estado, definitivamente deja mucho que desear y cada vez se va desenmascarando mucho más cosas. Hablaba hace un momento justamente para no perder el tema de la inseguridad ciudadana, del ministro del Interior y de las acciones que presuntamente lo ha manifestado el comandante general Jorge Angulo, que está con pase al retiro. En este caso, de ser cierto, ¿qué institucionalidad estamos hablando? Cuando justamente esta institucionalidad policial así no está siendo fortalecida, al contrario, se estarían tomando decisiones políticas de acorde a sus propios intereses. Yo no voy a permitir más intromisión de las fuerzas políticas en la policía ni en el ejército. Ellos tienen facultades, tienen una preparación técnico-académica para ejercer el cargo que lo han conseguido en una escuela policial o en una escuela militar. Pero también quiero aclarar algo. Somos los políticos quienes hemos tirado barro y hemos humillado a nuestra Policía Nacional y a nuestro ejército justamente en las manifestaciones a partir del 7 de diciembre. Hemos estropeado el uniforme nacional, los hemos tratado de criminales, de delincuentes. ¿Y quiénes son esos? Congresistas que se atreven a tratar a la presidenta de asesina, a los ministros y a los policías de igual manera, pero no tienen siquiera las agallas de ir a defender a su pueblo. El día de hoy he estado con alrededor de 36 alcaldes de la región Puno, entre alcaldes provinciales y alcaldes distritales, exigiendo al gobierno mayor presupuesto para culminar obras o hacer obras de infraestructura que sanen heridas sociales. Ninguno de esos congresistas que ofenden a la presidenta, que ofenden a los ministros, ha estado defendiendo a su pueblo. Y se han quejado los alcaldes, porque los congresistas no están asistiendo a esta necesidad fundamental que es generar obra pública. Claro que van a ir a pedir presupuestos si ellos lo único que están haciendo es encender la pradera. Ellos tienen que encargarse de echar la gasolina, de rociar eso y meter fósforo para que haya fuego, incendio político. Los congresistas como Ruth Luque, que creo que es de Cusco, y los congresistas de Puno, entre ellos uno que una vez en el Congreso se echó un poco de color rojo a la camisa como para demostrar sangre o cosas por el estilo. El Perú ya no necesita políticos frustrados. El Perú necesita hoy políticos que estén dispuestos a darlo todo para construir tranquilidad pública, seguridad ciudadana y reactivar nuestra economía mediante la obra pública. Aprovechando que usted ha tenido esa reunión con los alcaldes provinciales y distritales de la región Puno, ¿cuál es la posición que tienen del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y sobre todo del anuncio que ha hecho el premier Alberto Otárola de que la presidenta Dina Boluarte podría viajar a visitar la región Puno? ¿Cuál es la opinión que tienen los alcaldes de este anuncio? Justamente antes de empezar la reunión yo estaba haciendo unas gestiones porque los alcaldes tienen la ilusión de que la presidenta de la República los reciba. Ellos quieren conversar con la presidenta para que aseguren también esa transferencia de recursos financieros. Han comprometido ya la presencia del ministro de Economía y Finanzas para el día 22 de febrero en Puno. Y yo creo que la mejor manera, vuelvo a repetir, de sanar las heridas sociales, lograr la reactivación económica, buscar la tranquilidad y la paz pública, es que hoy nos olvidemos de rencores, nos olvidemos de venganzas y juntos trabajemos por sacar adelante nuestro país. Lo acaba de mencionar que los alcaldes están pidiendo la presencia entonces de la presidenta Dina Boluarte en la región Puno. Ahora, para terminar esta entrevista, sin antes, nos habíamos quedado antes de la interrupción del internet, de su enlace congresista, es sobre la presencia del premier Alberto Otárola en el gabinete. ¿Considera que debería ser él el primero en dar oxigenación a este gobierno? Yo sí, sigo en esa, digamos, necesidad de que ya Otárola debe ser cambiado. Ya tuvo un tiempo en el cual quiere absorber el poder total
La Autoridad Nacional de Infraestructura es una dependencia de la PCM, que de verdad va a ser un colapso total, peor al colapso que hubo con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, y quieren utilizar estas obras políticamente o para beneficio personal o de sus grupos de amigos, y no realmente para lograr consolidar proyectos de inversión pública que puede hacerlos el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Educación, de Salud. Perdón, congresista, ¿quién tiene el poder del Perú en estos momentos? Otárola, y lo digo claramente, sin temor alguno, él toma decisiones, creo que por encima de la propia presidenta, y eso no está bien. Presidente es presidente, y premier obedece las órdenes del presidente. Hay muchos más temas que tocar más adelante, espero nos pueda dar otra entrevista porque ha tocado algo que nosotros venimos tocándolo siempre. Reconstrucción con cambios o sin cambio. Autoridad Nacional de Infraestructura que deja de lado a distritos y provincias, ¿funciona o no funciona? Eso esperemos nos pueda dar una próxima entrevista. Muchísimas gracias por haber estado en Conéctate con Mayra.